El primer rayo de sol atravesó las cortinas de la habitación, pintando de oro los muebles y el suelo de madera. Mateo despertó con un suspiro profundo, como si la luz misma le recordara que un nuevo día comenzaba. Sus ojos, aún medio cerrados, se encontraron con la ventana abierta, donde el viento traía consigo el susurro de los árboles y el canto lejano de los pájaros. Todo parecía tranquilo, pero Mateo sabía que en esa quietud existía un mundo invisible que observaba cada gesto, cada palabra y cada pensamiento. Antes de levantarse, cerró los ojos y respiró hondo. Sus manos descansaban sobre la sábana, y un escalofrío recorrió su espalda, no por miedo, sino por la conciencia de que algo mayor estaba presente. La luz que entraba por la ventana parecía tener vida propia, como si fuera un hilo de energía que conectaba su hogar con algo divino. Mientras Mateo se incorporaba lentamente, su corazón empezó a latir con una mezcla de reverencia y determinación. Su rutina matutina no era ordinaria. No solo se trataba de vestirse o desayunar, sino de preparar su espíritu. En silencio, pronunciaba palabras de gratitud. Gracias, Señor, por este nuevo día, por mi hogar, por mi familia. Cada palabra vibraba en el aire, y Mateo podía sentir cómo esa energía cambiaba la atmósfera a su alrededor. La casa, aún dormida, parecía escuchar y responder. Los muebles y las paredes no eran simples objetos, sino testigos silenciosos de la presencia que se manifestaba a través de la fe. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro. Cada paso era consciente, cada movimiento un acto de presencia espiritual. Observó la calle vacía, los rayos de sol jugando entre las hojas, y un sentimiento profundo de protección lo envolvió. Sabía que no estaba solo, que fuerzas invisibles observaban, y al mismo tiempo, se mantenían alejadas por la luz que emanaba de su corazón. Mientras se preparaba para enfrentar el día, Mateo se recordó que cada amanecer era un campo de batalla espiritual, silencioso pero real. La oración que decía en la cama, el canto que practicaba mientras vestía su ropa, cada gesto pequeño de fe, eran armas invisibles que reforzaban la paz en su hogar y fortalecían su espíritu. Y así, en la quietud de esa mañana, con el corazón abierto y la mente en calma, Mateo comenzaba su jornada. Un día donde la alabanza, la fe y la presencia divina serían su guía y su escudo. Mateo había comenzado su día con la calma de siempre, pero algo en el aire cambió de manera sutil. Mientras caminaba hacia la cocina para preparar su desayuno, un frío repentino recorrió su espalda, aunque el sol llenaba la habitación de luz cálida. El silencio de la mañana se volvió más intenso, como si el mundo contuviera la respiración. Mateo se detuvo, cerró los ojos y escuchó. No era un sonido común, sino un murmullo etéreo, un susurro que parecía emanar de cada rincón de su hogar. En ese instante, comprendió que no todo lo que existe puede verse. Había presencia, algo invisible y poderoso que lo rodeaba. No había miedo, solo una certeza profunda de que fuerzas espirituales estaban en juego. Su corazón se aceleró, pero en lugar de temor, surgió una sensación de reverencia. Mateo recordó las palabras que siempre pronunciaba al despertar: Señor, protege mi hogar, guía mi día y fortalece mi espíritu. Ahora entendía que esas palabras no eran solo un acto de costumbre. Eran una barrera, un escudo invisible que comenzaba a manifestarse frente a él. El aire parecía vibrar a su alrededor. Mateo levantó sus manos y comenzó a cantar en voz baja, una alabanza sencilla que había aprendido desde niño. Cada palabra llenaba la habitación, y con cada nota, la tensión que había sentido desaparecía. Una luz intangible parecía expandirse desde su corazón, y con ella, la sensación de protección se hacía más fuerte. La presencia invisible no estaba ahí para atacarlo. Estaba reaccionando a la energía de su fe, a la alabanza que elevaba su espíritu. En ese momento, comprendió que la oración y la adoración eran armas poderosas. No se trataba de magia, ni de superstición, sino de una conexión con lo divino que actuaba incluso en lo que no podía ver. La fuerza invisible, que antes parecía inquietante, comenzó a ceder ante la claridad de su fe. Mateo sonrió suavemente, entendiendo que su rutina espiritual matutina tenía un propósito mayor. Cada palabra de gratitud, cada cántico,
cada gesto de reverencia era un acto de defensa y fortaleza. Ese primer encuentro le enseñó algo que nunca olvidaría: la presencia de Dios y las fuerzas celestiales se sienten tanto como se viven. Cada alabanza era un puente entre lo visible y lo invisible, y la oración, una llave que activaba protección y paz en su hogar. Mateo respiró hondo, y por primera vez ese día, no solo sintió la luz del sol, sino también la luz del Espíritu que lo rodeaba, palpable y poderosa, lista para guiar y proteger cada paso que daría. Después de aquel primer encuentro con la presencia invisible, Mateo pensó que su día continuaría tranquilo. Pero mientras avanzaba la mañana, pequeñas señales comenzaron a inquietarlo. Objetos fuera de lugar, una sensación persistente de inquietud en el aire, incluso un murmullo lejano que parecía provenir de las paredes. No era algo que pudiera explicarse con la lógica cotidiana. Algo invisible estaba actuando, y no con intenciones benignas. Se sentó en el sillón de la sala, cerró los ojos y permitió que su corazón escuchara con atención. La sensación de paz que había experimentado al despertar había sido apenas un preludio. Ahora comprendía que no toda la quietud era señal de seguridad. Había fuerzas que buscaban perturbar la armonía de su hogar, influir en sus pensamientos y en los corazones de quienes amaba. Mateo respiró hondo y recordó las palabras de su abuela: donde hay fe y alabanza, el mal no puede establecerse. Pero donde hay silencio y descuido, la oscuridad encuentra su lugar. Mientras meditaba, un pensamiento llegó con claridad. La ansiedad que sentía no provenía solo de preocupaciones humanas, sino de algo que quería infiltrarse en su vida sin ser visto. Las pequeñas discusiones con su familia, los temores que lo asaltaban al recordar errores pasados, incluso la frustración silenciosa de no avanzar en ciertos proyectos. Todo era terreno fértil para la influencia negativa. Mateo entendió que no se trataba solo de un desafío personal, sino de un conflicto espiritual que requería vigilancia y acción. Su corazón se apretó, pero no de miedo, sino de resolución. Sabía que no podía ignorar lo que percibía. Aquella amenaza invisible no se presentaba con apariencia tangible, pero su efecto era real. La energía del hogar se sentía pesada, y un leve desasosiego cubría incluso los momentos que antes eran alegres. Mateo se levantó, caminando con pasos firmes hacia su altar personal, un pequeño espacio con una Biblia, velas y símbolos de fe. Allí, se arrodilló y comenzó a orar con voz firme, declarando que ninguna sombra podría permanecer donde la luz de Dios residía. Mientras sus palabras llenaban el aire, algo extraordinario ocurrió. El peso invisible comenzó a ceder, como si la alabanza y la oración activaran una fuerza protectora. Comprendió que la batalla no era contra enemigos humanos, sino contra fuerzas que buscaban alterar la paz de su hogar y su corazón. Este descubrimiento fue un punto de inflexión para Mateo. La espiritualidad no era un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana que requería acción constante, disciplina y fe. Al abrir los ojos, vio la sala bañada en luz matinal, y aunque sabía que los desafíos persistirían, un sentimiento de certeza lo envolvió. Había identificado el conflicto. La oscuridad invisible buscaba abrir grietas en su vida, pero él había encontrado la llave para resistirla. La oración y la alabanza no eran solo rituales, sino armas, escudos y faros de luz que podrían transformar la atmósfera de su hogar y proteger a quienes amaba. Mateo entendió, por primera vez con claridad, que cada día sería una batalla, pero también una oportunidad de fortalecer su fe y activar la presencia divina en todo lo que hacía. Mateo permaneció un instante en silencio después de descubrir la presencia invisible que buscaba perturbar su hogar. Cada respiración era medida, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de advertencia y de determinación. Sabía que no podía permanecer pasivo. La oscuridad invisible no se disiparía por sí sola. Su paz y la de su familia dependían de su acción consciente, de su fe activa. Se levantó del altar y miró alrededor de la sala. Cada objeto, cada rincón, parecía testigo silencioso de la batalla que se libraba. Mateo comprendió algo profundo: la alabanza, la oración y la fe no eran solo palabras bonitas, ni gestos de devoción superficial. Eran armas poderosas, escudos invisibles que podían proteger su hogar y transformar su entorno. Cada cántico, cada gratitud pronunciada con el corazón, tenía el poder de repeler la influencia de lo maligno. Decidido,
Tomó su Biblia y la sostuvo con fuerza. Su mirada se fijó en las Escrituras, y un versículo resonó en su mente como un llamado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, 1. Mateo comprendió que no podía depender de su fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Su corazón se llenó de convicción. Cada día, cada momento, sería una oportunidad para declarar la grandeza de Dios y reclamar la protección sobre su vida y la de su familia. Sin dudar, comenzó a levantar su voz en alabanza. Al principio, era un susurro, pero pronto las palabras cobraron fuerza, llenando la habitación con un canto que parecía tocar lo invisible. Cada nota vibraba en armonía con su fe, y con cada palabra, sentía como la tensión se disipaba. Mateo experimentó la certeza de que la presencia divina respondía a su obediencia y constancia. La luz espiritual que emanaba de su corazón iluminaba incluso las sombras que se habían infiltrado en su hogar. No era un acto aislado, era un compromiso consciente. Mateo decidió que no permitiría que la oscuridad se asentara en su vida ni en la de sus seres queridos. Cada mañana comenzaría con oración y alabanza. Cada momento de duda sería enfrentado con palabras de gratitud. Cada acción cotidiana se convertiría en un acto de fe. Comprendió que la victoria espiritual no se obtiene con fuerza humana, sino con fidelidad, constancia y un corazón abierto a la guía divina. Mientras hablaba en voz alta, sintió un cambio profundo. El aire parecía más ligero, la luz más intensa, y un calor sereno llenaba la habitación. Mateo sonrió, consciente de que la decisión había marcado un antes y un después. La batalla estaba presente, pero ahora tenía un plan, un camino claro. Su acción no era solo defensa, sino proclamación. En su hogar, en su corazón y en su vida, Dios sería la autoridad suprema, y ninguna sombra tendría poder allí donde la luz de la fe brillaba. Con esta determinación, Mateo no solo se preparó para enfrentar el día, sino para enfrentar la vida misma. Sabía que cada oración, cada canto, cada acto de gratitud sería un clavo que fijaría la protección divina en cada rincón de su hogar. La decisión de tomar acción había transformado su miedo en valentía, su incertidumbre en certeza y su rutina en un altar de adoración que irradiaría luz invisible hacia todo su entorno. Esa tarde, Mateo reunió a su familia en la sala. Su esposa, Ana, lo miró con una mezcla de curiosidad y asombro. Los niños, pequeños y llenos de energía, se acomodaron en el suelo, sin comprender del todo lo que estaba a punto de suceder, pero sintiendo la solemnidad en el aire. Mateo respiró hondo y, con voz firme pero suave, comenzó a hablar. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a alabar juntos, a reconocer la grandeza de Dios y a proteger nuestro hogar. Cada palabra que digamos será una luz que ahuyenta cualquier sombra. Ana sonrió y, contagiada por la convicción de su esposo, tomó la mano de Mateo. Los niños imitaron, repitiendo palabras simples: Gloria a Dios, gracias Señor. Lo que empezó como un murmullo tímido pronto se transformó en un coro de voces, pequeñas pero poderosas, que llenaban la casa con armonía. Cada nota parecía resonar en lo invisible. Mateo sintió como la energía del hogar cambiaba. La tensión que antes había percibido desaparecía lentamente, reemplazada por una sensación de paz y protección. Las paredes, los muebles, incluso los objetos más simples del hogar, parecían responder a la alabanza, impregnándose de luz y de fe. Los niños comenzaron a cantar espontáneamente, bailando y levantando sus pequeñas manos hacia el techo. Ana se unió al canto, y Mateo dirigía suavemente la oración y las palabras de adoración. Cada frase, cada melodía, era un acto de unidad, un gesto consciente de que la familia estaba alineada no solo en amor, sino en propósito espiritual. En ese momento, Mateo comprendió algo profundo. La alabanza en familia no solo protege, sino que también fortalece los lazos. Los temores individuales se suavizan, las dudas se disipan y la comunicación se vuelve más sincera. La presencia divina no solo respondía a su fe, sino a la fe de todos los que participaban en aquel acto de adoración conjunta. Mientras el canto continuaba, Mateo notó cómo los niños reían con alegría pura, como Ana exhalaba una calma que hacía tiempo no sentía. La habitación estaba llena de luz espiritual,
y la influencia invisible que antes había buscado perturbarlos ahora parecía retroceder ante la fuerza de la fe unida. Cada palabra de gratitud, cada gracias, Señor, era un proyectil de luz que establecía límites que ninguna oscuridad podía cruzar. Al terminar, Mateo cerró los ojos y respiró profundo. Sintió un manto invisible de protección cubrir su hogar y su familia. La unidad creada a través de la alabanza no era solo emocional, sino espiritual. Habían construido un refugio, un espacio donde la presencia de Dios se sentía tangible y donde las fuerzas negativas no podían permanecer. Desde ese día, la alabanza se convirtió en un ritual cotidiano. Antes de desayunar, al mediodía y al anochecer, Mateo y su familia se reunían para cantar, orar y declarar la grandeza de Dios. Cada sesión fortalecía su unión, purificaba la atmósfera y repetidamente recordaba que la fe compartida tenía un poder mucho más grande que el esfuerzo individual. La casa se transformaba en un santuario, y la familia en soldados unidos por la luz de la adoración. A medida que avanzaba la mañana, Mateo se encontró con los primeros desafíos del día. Un correo urgente en el trabajo exigía soluciones inmediatas. Un pequeño desacuerdo con un compañero comenzó a nublar su ánimo. Los niños, inquietos y cansados, discutían entre ellos. Todo parecía acumular presión, y la tranquilidad que había creado con su alabanza matutina comenzó a desvanecerse ante la rutina y las tensiones cotidianas. Pero Mateo recordó su decisión de tomar acción. No dejaría que la oscuridad invisible, ni el estrés humano, quebrantaran su fe. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente, y en silencio, comenzó a elevar su corazón en oración. Cada palabra de gratitud que pronunciaba era un muro que fortalecía su espíritu y repelía cualquier influencia negativa. Señor, guíame, protégeme y fortalece mi corazón, murmuró mientras sentía como su calma regresaba, renovada y más firme. En el camino al trabajo, Mateo enfrentó un embotellamiento de tráfico que amenazaba con irritarlo. Las bocinas, los gestos impacientes de otros conductores y la presión de llegar a tiempo eran pruebas que buscaban socavar su paz interior. Pero esta vez no cedió a la frustración. Comenzó a cantar mentalmente, recitando cánticos de gratitud y alabanzas que lo conectaban con Dios. Cada nota imaginaria, cada palabra interna, parecía levantar un escudo invisible alrededor de su mente, protegiéndola de pensamientos negativos. En la oficina, otro desafío se presentó. Un proyecto crítico parecía estancarse, y la presión de sus superiores aumentaba. Mateo podía sentir la tensión en el ambiente, pero en lugar de reaccionar con ansiedad, se tomó un momento para respirar y elevar una oración silenciosa. Señor, dame claridad y sabiduría, dijo. Con cada palabra, la incertidumbre disminuía, y su mente comenzaba a percibir soluciones que antes estaban ocultas. La fe y la alabanza se habían convertido en un filtro que transformaba la presión en claridad y la preocupación en discernimiento. Por la tarde, Mateo regresó a casa y enfrentó otro desafío. Los niños habían tenido una pelea fuerte, y Ana estaba cansada y preocupada. La tensión familiar era palpable, y la atmósfera parecía cargada de energía negativa. Mateo respiró hondo y recordó que la alabanza no era solo un acto matutino, sino una práctica constante. Reunió a la familia nuevamente, tomó su guitarra y comenzó a cantar suavemente, invitando a todos a unirse. Los niños, al escuchar la voz firme y serena de su padre, bajaron la intensidad de sus disputas y comenzaron a repetir palabras de adoración. Ana se unió al canto, y en cuestión de minutos, la tensión se disolvió. La casa volvió a llenarse de paz, y Mateo comprendió una vez más que la fe activa y la alabanza constante eran capaces de transformar cualquier prueba. Al final del día, Mateo reflexionó sobre las dificultades enfrentadas. Cada reto, cada tensión, cada momento de presión había sido una prueba de su constancia y de la fuerza de su fe. La alabanza y la oración no eran un refugio temporal, sino herramientas poderosas que fortalecían su espíritu y protegían a su familia. Incluso cuando los desafíos parecían abrumadores, la práctica consciente de la adoración mantenía su corazón firme, su mente clara y su hogar protegido de influencias invisibles. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar cambios profundos en su hogar y en su propio corazón. La práctica constante de la alabanza y la oración no solo había protegido su espacio,
sino que había transformado la atmósfera de manera tangible. Cada rincón de la casa parecía irradiar paz. Incluso los momentos que antes estaban llenos de tensión ahora eran más ligeros, como si la luz de Dios fluyera libremente por cada habitación. Su corazón también experimentó una transformación silenciosa pero poderosa. Mateo ya no reaccionaba con ansiedad ante los pequeños problemas. Sus pensamientos de miedo y frustración comenzaban a disiparse cuando su boca y su mente se dirigían hacia la gratitud y la adoración. La rutina diaria se había convertido en un altar donde cada acción, desde preparar el desayuno hasta organizar la sala, era un acto consciente de alabanza. La familia también percibía el cambio. Ana estaba más tranquila, los niños más pacientes y atentos. La unión familiar se fortalecía cada vez que se reunían para cantar juntos, orar o simplemente reconocer la grandeza de Dios en los pequeños detalles del día. Mateo comprendió que la transformación no era solo emocional, sino espiritual. La luz que emanaba de la fe y la constancia de la alabanza estaba ahuyentando la negatividad y llenando la casa de armonía y protección. Los momentos que antes parecían insignificantes ahora eran oportunidades para fortalecer su espíritu. Mientras lavaba los platos o revisaba tareas de los niños, podía entonar cánticos de gratitud y sentir cómo esa energía elevaba la vibración de su hogar. Cada oración, cada canto, se convertía en un hilo invisible que conectaba a su familia con la presencia divina. Mateo. Difíciles comenzaron a cambiar. La frustración se transformaba en paciencia, el enojo en comprensión, y los miedos internos se debilitaban ante la práctica constante de la alabanza. Mateo se sorprendió de cómo los conflictos cotidianos perdían intensidad cuando la familia se unía en adoración. La fe compartida se convirtió en un escudo invisible, una fuerza que ningún desafío podía atravesar. Con el tiempo, Mateo comprendió que la transformación del hogar y del corazón era un proceso acumulativo. Cada día, cada acto de gratitud y cada canción pronunciada con sinceridad reforzaban la protección espiritual y generaban un ambiente de luz y armonía. Su hogar ya no era solo un lugar físico, sino un refugio donde la presencia de Dios se sentía viva y activa, y donde la oscuridad no tenía cabida. En medio de esta transformación, Mateo también descubrió algo más profundo. La fe constante y la alabanza no solo protegían, sino que liberaban. La alegría fluía más fácilmente, la paciencia se fortalecía y la capacidad de amar y perdonar crecía. Su corazón se sentía más ligero, y la certeza de que Dios guiaba cada paso le daba confianza para enfrentar cualquier circunstancia. La alabanza se había convertido en el hilo invisible que sostenía la paz del hogar y la fortaleza interna de cada miembro de la familia. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a notar que la luz que irradiaba su hogar y su fe no se quedaba dentro de las paredes de su casa. La alabanza constante, la oración y la unidad familiar empezaban a reflejarse más allá de su familia, tocando a vecinos, amigos y personas que cruzaban su camino. La transformación que había experimentado Mateo no era silenciosa. Se manifestaba en la alegría, la paz y la serenidad que ahora emanaban de él y de su hogar. Los vecinos comenzaron a notar algo diferente. La familia que antes parecía simplemente ocupada y común, ahora transmitía calma y armonía incluso en momentos de conflicto. Las risas de los niños durante los cánticos matutinos y las palabras amables de Ana llenaban la calle de una energía positiva que contrastaba con el estrés habitual del vecindario. Algunos vecinos, curiosos, se acercaban para preguntar sobre la paz que percibían al entrar a su casa. Mateo comenzó a invitar a algunos amigos y vecinos a participar en momentos de alabanza, pequeños encuentros donde juntos cantaban y oraban. No eran reuniones formales ni espectáculos, sino espacios sencillos llenos de gratitud y fe. Con cada sesión, la atmósfera del barrio parecía cambiar. Lo que antes era tensión, desconfianza o desánimo, empezaba a ceder ante la presencia palpable de armonía y luz que emanaba de la adoración compartida. Los efectos se hicieron visibles en pequeños milagros cotidianos. Una discusión vecinal se resolvía de manera pacífica, un amigo encontraba claridad ante una decisión difícil, y la solidaridad entre las familias cercanas crecía. Mateo entendió que la alabanza y la oración no solo protegían su hogar, sino que tenían un poder expansivo capaz de influir en su entorno. La fe activa de un hogar podía tocar vidas que, de otra manera, quedarían aisladas de la esperanza y la paz. A veces, al caminar por la calle,
Mateo sentía un calor tranquilo en el pecho, como si su fe hubiera creado ondas invisibles que alcanzaban a otros corazones. Los gestos de bondad comenzaron a multiplicarse en su comunidad. Un vecino ofrecía ayuda sin ser solicitado, un amigo compartía palabras de ánimo y reconciliación, y las actitudes de enojo o miedo se suavizaban ante la presencia de luz y fe. Mateo comprendió un principio fundamental. La alabanza y la fe no son solo para el beneficio personal o familiar, sino también un canal para bendecir a otros. Cada oración, cada canción, cada palabra de gratitud y adoración se convertía en un testimonio silencioso de lo que la constancia en la fe podía lograr. La comunidad empezó a percibir que algo más grande que ellos estaba actuando, y muchos comenzaron a preguntar, observar y acercarse con curiosidad hacia la fuente de esa luz y paz. Lo que comenzó como un hábito cotidiano en su hogar se convirtió en un faro de esperanza. La práctica de la alabanza constante no solo transformaba vidas, sino que sembraba semillas de fe y unidad que florecían en su vecindario. Mateo sonrió, comprendiendo que la verdadera influencia espiritual no dependía de fuerza o poder humano, sino de fidelidad, constancia y un corazón abierto a Dios. Con el tiempo, Mateo comenzó a ver los frutos tangibles de su dedicación diaria a la alabanza y la oración. La protección sobre su hogar ya no era solo una sensación, se manifestaba en momentos concretos. Los problemas que antes parecían abrumadores ahora se resolvían con claridad y calma, y los conflictos familiares se suavizaban con facilidad. Cada acto de adoración había establecido un escudo invisible que mantenía la paz y la seguridad dentro de su hogar. Las oportunidades también comenzaron a presentarse de manera inesperada. Proyectos en el trabajo que antes parecían imposibles avanzaban con facilidad. Decisiones importantes se tomaban con sabiduría y discernimiento, y personas clave aparecían en momentos estratégicos, casi como si la providencia respondiera directamente a la fe activa de Mateo. Cada oportunidad era un recordatorio de que la constancia en la adoración atraía bendiciones invisibles pero poderosas. La reconciliación y la unidad fueron otros frutos visibles. Viejas tensiones familiares se resolvían con facilidad, los corazones endurecidos se suavizaban y el diálogo lleno de comprensión reemplazaba la crítica y la frustración. Mateo observaba cómo incluso los conflictos vecinales se disipaban cuando la energía de la alabanza se extendía más allá de su hogar. La paz que se generaba no dependía de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios en cada corazón. La alegría, la gratitud y la esperanza se volvieron hábitos diarios. Cada oración y cada cántico reforzaban la fe de la familia, fortaleciendo su resiliencia frente a cualquier dificultad. Mateo comprendió que las victorias espirituales no eran siempre visibles en forma de logros, entendió que la transformación verdadera no venía de cambios externos, sino del corazón dispuesto a vivir en fe constante y a reflejar esa luz en cada acción. Incluso las emociones inmediatos, sino en la transformación de corazones, en la calma en medio de la tormenta, en la certeza de que ningún desafío podía derrotar la protección que Dios otorgaba a quienes perseveraban en la fe. Finalmente, Mateo comprendió que la verdadera riqueza de su práctica espiritual residía en la integración de la adoración en cada aspecto de la vida. Su hogar se convirtió en un santuario vivo, lleno de luz y armonía. Su familia, en un equipo unido por la fe. Y él mismo, en un testimonio silencioso de cómo la constancia en la alabanza activa bendiciones, victoria y protección espiritual. Cada día cerraba con gratitud, seguro de que la fidelidad en la adoración había cambiado para siempre la atmósfera de su vida y la de quienes lo rodeaban. Al final del día, Mateo se sentó frente a la ventana, observando cómo el sol desaparecía lentamente detrás del horizonte. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz, de gratitud y de presencia divina. Su corazón se sentía ligero, su mente clara, y sus pensamientos estaban alineados con la certeza de que cada acto de fe, cada oración y cada cántico había dejado una huella indeleble en su vida y en la de su familia. Mientras contemplaba el cielo, Mateo reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó los días iniciales de incertidumbre, la primera sensación de amenaza invisible y cómo su decisión de tomar acción mediante la alabanza había cambiado todo. Cada desafío, cada prueba de fe, cada momento de duda había sido una oportunidad para fortalecer su espíritu y reafirmar su confianza en Dios.
Comprendió que la victoria espiritual no se logra con fuerza humana, sino con fidelidad, constancia y un corazón dispuesto a reconocer la grandeza de Dios en cada circunstancia. La transformación que experimentó no se limitaba a su hogar. La influencia de su fe había alcanzado a su familia, a sus vecinos y a toda su comunidad. Cada acto de adoración y cada palabra de gratitud había sembrado semillas de luz y esperanza que comenzaban a florecer en vidas ajenas, mostrando que la fe constante tiene un alcance mucho mayor del que uno imagina. Mateo respiró hondo y habló en voz baja, casi como un susurro que atravesaba cada habitación. La alabanza diaria es más que palabras, es un estilo de vida. Es nuestra primera y última acción, nuestro escudo y nuestra espada. Nos protege, nos fortalece y transforma lo ordinario en extraordinario. Donde hay adoración constante, el mal retrocede, la paz permanece, y las bendiciones fluyen. Comprendió que la constancia era clave. No solo alabar en momentos de alegría o éxito, sino también en la dificultad, en la prueba y en la incertidumbre. La verdadera victoria espiritual se revela cuando la fe permanece firme incluso en la adversidad. Cada canción, cada oración, cada palabra de gratitud construye un manto de protección invisible, una fuerza que no puede ser vencida por circunstancias externas ni por la oscuridad que acecha en lo invisible. Finalmente, Mateo levantó sus manos hacia el cielo y pronunció su mensaje final. Que cada hogar encuentre su fuerza en la alabanza. Que cada corazón descubra el poder de la gratitud y la oración diaria. No hay batalla demasiado grande ni oscuridad demasiado profunda cuando elegimos vivir en fe constante. La victoria espiritual está disponible para todos los que decidan caminar con Dios, proclamar su grandeza y mantener la alabanza viva en sus vidas. Con esa certeza, Mateo cerró los ojos y dejó que la paz llenara cada rincón de su hogar. Sabía que la jornada continuaría, que los desafíos seguirían apareciendo, pero también sabía que la alabanza diaria había establecido una fortaleza que ningún enemigo podría derribar. La luz de su fe brillaba ahora más allá de él, tocando su hogar, su comunidad, y sobre todo, su corazón, recordándole que la fidelidad en Dios siempre trae victoria.